Viaje a Estados Unidos. Vamos a profundizar sobre este viaje y sobre los 300 días que se cumplieron desde la invasión rusa a Ucrania con Pablo Carrera, ex embajador de Chile en Rusia, además consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. ¿Cómo está, Pablo? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Gusto saludarla. Muy bien, muchas gracias. Primero una reflexión de estos 301 días ya. Ayer se cumplieron 300 días desde la invasión de Rusia a Ucrania en un operativo que se pensaba que iba a ser mucho más corto, ¿no es cierto? Se hablaba en ese inicio desde Moscú de un mes de operativos de recuperación o de incluso de salvataje de personas que estaban siendo víctimas de acciones. Y no vamos a retomar esos discursos, pero lo que sí le quiero pedir es una reflexión respecto de qué ha significado todos estos 300 días, tanto para Rusia, para el gobierno de Putin, como para el mundo. Bueno, como hemos dicho otras veces, esta es una guerra que tiene bastante simbolismo. Hoy día no solo se cumplen 300 días, sino que también hoy día comienza oficialmente el invierno en el hemisferio norte y el verano aquí en el hemisferio sur es el día más largo del año. Y creo que vamos a tener un día largo en lo que se refiere a lo que es la invasión de Rusia en Ucrania. Hoy día, dentro de ese simbolismo, que sea el primer viaje que haga el presidente Zelensky de Ucrania y sea a Estados Unidos, por las razones que usted señala, tiene un impacto importante en lo que se refiere al tiempo de la guerra y a la continuidad de la guerra y al apoyo que recibe. Por el otro lado, se hace en momentos en que Rusia está desplazándose con ejercicios militares en Europa y en el Asia. Hoy día empiezan unos ejercicios militares importantes en Bielorrusia, que están en la frontera de Ucrania. El presidente Putin ayer hizo unas declaraciones importantes, condecoró una cantidad de personas y manifestó preocupación por la evolución de la situación en el Donbass. Hay que tomar en cuenta que mañana comienzan ejercicios militares importantes entre China y Rusia. A la cuadra de Shanghái y toda esa parte de China. Creo que dentro de los simbolismos están mostrando los músculos cada uno en cuanto a esta guerra larga que nadie pensaba que podía durar esto. Podrían estarse haciendo algunos aprontes para la conmemoración del año, que va a ser en febrero. Y por otro lado no se ven signos de negociación. Claro. Tampoco se ven signos de trofeos de guerra. ¿No? De debilitamiento de alguna de las fuerzas. Claro, yo creo que primero que todo, dentro de la perspectiva rusa, que como sorpresivamente lo declaró ayer el presidente Putin, las provincias que declaró anexadas a Rusia no están bajo control ruso todavía. E incluso hay muchos ejercicios y avances ucranianos de recuperar territorios o parte de los territorios los cuales están ocupados por Rusia. Creo que al no verse satisfacción a los objetivos de ninguna de las dos partes, nos hace pensar que esto, como dijimos en alguna oportunidad, a lo mejor con menos tensión, o sea, con una tensión media, no con baja tensión, ni siquiera con alta tensión, seguimos en una guerra de información, en una guerra de drones, en una guerra moderna y en una guerra que ya no es entre Rusia y Ucrania, sino que participa las grandes potencias, como está comprobado ahora con esta visita del presidente Zelensky a Estados Unidos, con un apoyo importante para las metas que tiene Zelensky en cuanto a la defensa de Ucrania y en cuanto a la recuperación de territorio. Recibir $50.000 millones no es cualquier cosa. Y los misiles Patriot, que son efectivamente una cosa simbólica en lo que se refiere a la utilidad de los misiles Patriot frente a los ataques de drones más sofisticados que está recibiendo Rusia desde Irán y que están siendo utilizados contra territorios y contra la población ucraniana. O sea, creo que estamos en un punto intermedio que no nos muestra que podemos salir de esto todavía. Claro que sí. Vamos a mostrar el Twitter del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el que confirma el viaje a Estados Unidos. Ahí está, camino a los Estados Unidos para fortalecer la resiliencia y las capacidades de defensa de Ucrania, en particular
el presidente Biden y yo discutiremos la cooperación entre Ucrania y Estados Unidos. También tendrá un discurso en el Congreso y una serie de reuniones bilaterales. Usted mencionaba como algo simbólico el que hoy se inicia el invierno, ¿no es cierto? Rusia tiene historia de guerras en invierno. Y a propósito de eso, ¿de qué forma, como usted señalaba, esto puede servir, esta unión con Estados Unidos o este apoyo de Estados Unidos mucho más determinado y más grande con este anuncio, con esta visita? Lo que se puede hacer puede quizás también cambiar los cursos de lo que espera Rusia, porque si bien en un momento se pensaba que un mes iba a durar la operación, se estira, se debilita en algún momento, se ven acciones simbólicas de parte de Moscú que no necesariamente se reflejan en el territorio. La llegada del invierno es de alguna forma una parte de la estrategia de Rusia. Así es. Creo que dijimos siempre que el clima era otro elemento que jugaba en esta guerra. Y creo que el invierno, quienes han vivido por allá o estado por allá saben verdaderamente qué es lo que significa estar no solo a tantos grados bajo cero, sino que con la presión ambiental que aumenta a veces, puede ser 20 grados bajo cero, pero el ambiente es 40 grados bajo cero. Eso significa que para las dos partes significa un desafío grande, significa dificultades de desplazamiento con la nieve. Siempre se creyó que el invierno era la arma más favorable o la más letal que podría tener Putin para poder ganar la guerra. Pero a su pregunta veo también que se suman otra cantidad de cosas que son las evaluaciones e indagaciones que están haciendo la prensa occidental, los países occidentales y los países más involucrados en esto, en lo que se refiere a la resistencia de las poblaciones, tanto rusas como ucranianas, y la percepción que tienen de la guerra. Creo que en Ucrania lo están pasando muy mal. Hay una decisión que en invierno tiene un impacto mayor, que es cortar las redes de transmisión eléctrica, lo que significa también dificultar acceso a la calefacción. En 20 grados bajo cero, una familia es bien difícil vivir, ¿no? Pero se ha visto que hay una resiliencia y un patriotismo bien importante. Fortaleza. Si bien hay una fortaleza que permeó mucho más fuerte, que no fue percibida, lo hemos comentado otras veces, no fue percibida por la parte rusa, de que el patriotismo y el heroicismo quizás de los ucranianos es una cosa muy notable frente a esta sensación de que podrían estar sometidos a otro país. Creo que eso es un hecho de la causa que es muy importante y que a lo mejor tiene que ver con estas decisiones estratégicas de acercarse para poder de nuevo presionar a Kiev, que es la capital. Porque hay que recordar que el primer objetivo de Rusia en la operación militar especial, bueno recordar a 300 días de la invasión, que era una operación militar que tenía como objetivo principal cambiar el gobierno en Ucrania. Y segundo, quedarse quizás o consolidar su presencia en el Donbass, que eran supuestamente a los ojos del Kremlin eran las provincias cautivas que tenían en Ucrania, ¿no? Entonces, que los querían incorporar a ellos. Esto cambió y obviamente que dentro de los simbolismos la capital siempre es importante, tomarse la capital es importante. Entonces, pienso, y he leído algunas cosas, pienso que dentro de las conmemoraciones de los 300 días del cansancio, del invierno, y de las bajas que ha sufrido Rusia y de la incapacidad que pueda tener para poder conquistar definitivamente algunas posiciones, y el acercarse a Bielorrusia. Por el otro lado, si eso significa acercarse un poco más a Kiev, y podría ser que como conmemoración o como inicio del invierno hacer un ataque más potente a Kiev y ver si hay alguna última posibilidad de conquistar la capital y la capitulación del gobierno. Ahí se podría entender también esta oportunidad del presidente Zelensky de continuar simbólicamente frente a las imágenes al pueblo, a los mensajes a su pueblo, y también de la contrapartida a las acciones rusas de viajar a los Estados Unidos. Creo que eso también es un apoyo y un aire fresco de que decir, mire, por el otro lado por el otro lado están diciendo que no están solos, claro. No estamos solos, pero han viajado solamente a Uzbekistán y ahora a Bielorrusia.
Y ahora el presidente Zelensky no ha salido nunca y dice, no, estoy solo, pero voy a Estados Unidos. O sea, tengo todavía un manejo de la situación que puedo salir del país y entrar. Claro. Por el otro lado, los vecinos de Ucrania es por donde se provee el armamento a Ucrania. Entonces, no hay que descartar. Yo no quiero alertar ni poner noticias que podrían causar escozor, pero podría ser también mensajes en cuanto a que se está preparando algo de cara a cuando se cumpla un año en febrero de la invasión. ¿Por qué? Porque Bielorrusia está más cerca de Polonia. Por la frontera de Polonia es donde entra la ayuda, principalmente. Entonces, creo que más allá de la disuasión de lo que significa un ejercicio militar y tener fuerzas apostadas ahí, que pueden ser de emergencia ante el invierno, justamente, que hace que sea más cruda el enfrentamiento y más difícil el enfrentamiento en tierra, que como está comprobado que las fuerzas ucranianas están recuperando algún terreno, no es mucho, estaba viendo el mapa de una mañana, pero es algo importante para el ánimo y el sentimiento de los ucranianos en cuanto a su independencia y a mantener su identidad, ¿no? Muchas gracias, ex embajador de Chile en Rusia, por esta conversación que nos adelanta también distintas posibilidades para lo que usted señala es la conmemoración, ¿no es cierto?, de un año de la invasión y de cómo en estos simbolismos lo que se está buscando también es debilitar o fortalecer los ánimos, sobre todo de la población ucraniana que ha resistido y ha tenido que resistir este último tiempo con estos cortes de energía eléctrica, los adelantos de un invierno que va a ser duro y que, como usted señala, va a ser clave también en la capacidad de resistencia de Ucrania ante Rusia, en lo que pueda venir para adelante. Vamos a quedar atentos y atentas a lo que pueda suceder en Washington, las nuevas también alianzas que se puedan conseguir a partir de esa visita y, por supuesto, de algo que usted señalaba que me parece muy interesante, que es cómo va a continuar esta guerra. Si definitivamente va a tener un desenlace pronto o va a quedar estable en el tiempo como un nuevo espacio de guerra fría sostenido entre las grandes potencias del mundo, pero de alguna manera más estabilizado, más largo y más complejo también, porque empiezan a jugar entonces otras materias sobre la mesa en las decisiones que tome también cada país en esta nueva como definición de poderes de la estrategia geopolítica que tiene cada uno de los países involucrados, desde Rusia, por supuesto, hasta China, Estados Unidos y otros que están tomando parte también. Muchas gracias, Pablo Cabrera, ex embajador de Chile en Rusia, además consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Que esté muy bien.